vamos a exponer o a ver algunos textos de esta carta que ha escrito el Papa Francisco, Patris Corde, con corazón de padre. Dice: con corazón de padre, así José amó a Jesús. Ha escrito esta carta firmada el 8 de diciembre de este año pasado, para conmemorar los 150 años que el Papa Pío IX, Beato Papa Pío IX, proclamó a San José como patrono de la Iglesia Universal. Pues ha declarado un año dedicado a San José, del 8 de diciembre al 8 de diciembre. Y en el seminario un día, rebuscando libros, ordenando libros, pues me encontré este libro de un tal padre Enrique Caffarel. ¿Suena? Y no sé si os suena el libro No temas recibir a María tu esposa. Pues muy interesante. Tiene mucho que ver con la figura de San José. Él habla de San José y del matrimonio entre José y María. Como les va diciendo, rompiendo un poco esta imagen de San José, este señor abuelete, que se casó con una chica jovencita. Por eso a veces cuando miramos los cuadros que repuntan a la Sagrada Familia, vemos a la Virgen María, una chica guapísima siempre, con un niño en brazos y un señor mayor detrás de ella, que es San José. Dicen que para proteger o defender la siempre Virgen María, la divinidad de María, pues le hicieron como casarse o desposarse con un señor mayor, que algunos casi le consideraban pues un viudo, que después de tener muchos hijos, pues se casó con esta niña, y más que su esposo, pues era casi su padre, o su abuelo. Entonces es esa imagen. Aquí el padre Caffarel, de una manera muy humana, pues habla del encuentro de María y de José. Se calcula que la Virgen tendría como 13, 14 años. San José sería un poco más mayor, entre 18 y 20, que es cuando dicen que los chicos se casaban. Y entonces, aquí en este libro, el padre Caffarel pues va haciendo como un comentario, porque sabéis que en el Evangelio pues se habla muy poquito de San José y de esos detalles que a nosotros nos gustaría tener, ¿no? De esa especie de crónica rosa que a veces nos gustaría saber, ¿no? Uno, a la hora de pensar, pues, ¿cómo se enamoraron estos jóvenes? ¿De qué hablaban? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo se veían? Bueno, pues el padre Caffarel va haciendo un razonamiento muy lógico de cómo fueron los desposorios y sobre todo en ese momento crucial en el que San José se entera de que su prometida está embarazada. Algo que los evangelios cuentan muy poquito y que todos siempre pensamos, ¿cómo sería aquello de que quería repudiarla en secreto? San José, antes de que el ángel se lo anunciara en sueños, ¿sabía ya que la criatura era del Espíritu Santo o no? Pues unos dicen que sí, que ya lo sabía. Y cuando él dice que decidió repudiarla en secreto, algunos piensan como diciendo, bueno, yo aquí no tengo nada que hacer, me retiro discretamente y que Dios haga sus cosas con esta muchacha, lo acepto. Otros dicen que no, que al recibirlo en sueños, pues es cuando le dice el ángel que acepte a María. El padre Caffarel sobre todo habla de cómo pudieron incluso vivir un matrimonio en virginidad, en castidad, como cuando está el amor de Dios y cuando se ama a una persona, porque también se dice que la Virgen María había prometido, propuesto permanecer virgen.
pero a la vez, si se enamoró de San José, ¿cómo pudieron vivir todo aquello? Bueno, pues aquí el padre Caffarel pues va contando, incluso pues cuenta cómo eran las bodas en el pueblo de Israel, cómo se hacía el rito de los desposorios, cómo se iba a la casa de la novia, a la casa del novio. Bueno, lo va contando, un poco como este aspecto humano de esta relación de estos dos jóvenes. Habla también después de la huida a Egipto, la visita de los magos, los pastores. Lo va relatando, vamos a decir, como haciendo un comentario de todos estos pasajes del Evangelio en el que está puesta un poco la mirada en San José. Por eso titula el libro No temas recibir a María, tu esposa. El Papa Francisco dice que el confinamiento de la pandemia da para mucho. Entonces, en este tiempo de pandemia, pues él ha estado pensando sobre San José. Sabéis que él en su habitación tiene una escultura en madera, el sueño de San José. Está ahí tumbadito San José. Y dice que cuando él tiene necesidades, o le presenta necesidades de la iglesia o problemas, que lo escribe y lo mete allí debajo como diciendo: San José, ocúpate de esto. Dice que el Papa tiene un afecto especial a San José. Entonces aquí en esta carta tan breve expresa lo que él siente o lo que él ha pensado en estos días durante la pandemia sobre San José, y lo expone en 7 puntos. El número 7 es un número tan bíblico que expresa muy bien los 7 días de la creación, nosotros los 7 sacramentos, el número 7. Y comienza así con estas palabras tan bonitas que dice: con corazón de padre, así José amó a Jesús, llamado en los 4 evangelios el Hijo de José. Conocemos la historia del Evangelio, en que Jesús no es hijo de San José, no es hijo natural, no es biológico, sí que podemos decir que es hijo adoptado, pero la gente le conocía como el Hijo de José, el carpintero. Los 2 evangelistas que hablan de esto ya sabéis que son San Mateo y San Lucas, porque son los que tienen lo que llamamos los evangelios de la infancia. San Juan no habla nada de esto y San Marcos tampoco. Sabemos de la misión que se le encarga a este joven, sabemos que se dedicaba, decimos siempre, carpintero. Luego en estos tiempos modernos hemos dicho que era San José, que era obrero. La palabra que utiliza el evangelista es la palabra griega teknon. Podríamos decir, hoy se dedicaba a la tecnología San José. Teknon es el que trabaja con sus manos, el que hace cosas, el manitas, vamos a decirlo así. Porque a veces uno puede pensar: oye, no sé, que los autónomos se sientan un poco desprotegidos por San José, y pensar alguno día, a lo mejor San José era autónomo, a lo mejor tenía su pequeña y mediana empresa o su pequeña empresa. Bueno, lo que sabemos es que era trabajador, que se ganaba la vida trabajando. No era agricultor, no era pastor, no era pescador, que eran los oficios habituales. Pues esto pues sería pues este que hacía cosas, manualidades, que se dedicaba a la construcción, a los arreglos, etc. Porque me había dicho que era pastor, como fue David o como fue Abraham, o era labrador. Pues no era labrador, era carpintero, técnico, que estaba desposado con María. Y, como se le define en el Evangelio, se dice San José que era un hombre justo. Así se le define. Y con esta palabra, como de San José, se está diciendo todo. Porque decimos que Jesucristo es el único justo. Cuando hablamos de Cristo, que decimos que es justo, pues fíjate, eso es lo que se dice también de San José. Siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y a través de los 4 sueños que tuvo, Dios le va revelando su voluntad. En la Sagrada Escritura, en muchas ocasiones, Dios revela verdades en sueños. Acordaos cómo Daniel interpreta los sueños del rey Baltasar,
O José en Egipto interpreta los sueños del faraón, que nadie sabía interpretar, o sea, aquello que soñaba que las vacas flacas se comen a las gordas o las gordas a las flacas, y las gavillas que bailaban en torno a otras. Entonces el faraón estaba desesperado porque no sabía interpretar los sueños, como Freud, que tampoco... Y entonces este sabía, y una sabiduría. Por eso Dios habla a San José en sueños. Después de un duro viaje de Nazaret a Belén, vio nacer al hijo de María en el pesebre, fue testigo de la adoración de los pastores, de los magos, y tuvo la valentía de asumir esta paternidad legal de Jesús, a quien dio el nombre que el ángel le había revelado. Le pondrás por nombre Jesús. La tradición es que el padre era el que ponía el nombre, porque el que pone el nombre es, digamos, el padre, el dueño, el Señor. Por eso esta mañana cuando escuchamos que dice Dios a Adán, pon nombre a los animales, y decíamos, no, pues ¿quién pone el nombre al perro? Pues el dueño del perro, ¿no? Es la manera de quién elige el nombre, el padre. Por eso cuando nace Juan el Bautista le preguntan a Zacarías, ¿qué nombre? Y él dice, Juan es su nombre. Entonces a José le pone el nombre a Jesús y de alguna manera asume su paternidad legal. Le llevan a presentarle al templo, ¿os acordáis? Cuando veis aquí la representación con las dos palomitas, esa es la presentación de Jesús en el templo, porque al hijo primogénito hay que presentarlo a Dios, pero a los hombres se les sustituye, no se les sacrifica en el templo, como se sacrificaban los animales. Pues para sustituirlo, dependiendo de la declaración de la renta del matrimonio, pues se ofrecía, si eras rico, pues un cordero o un ternero, y si eras una familia pobre, como lo eran estas, pues un par de tórtolas o 2 pichones. San José recibe en sueños que huya a Egipto porque Herodes trata de matar al niño. De regreso vuelve a escuchar en sueños que no vaya a Belén, sino que suban a Nazaret, y así se asientan en Nazaret. Sabemos que a los 12 años, una de tantas peregrinaciones que hacían al templo de Jerusalén, el niño se queda entre los doctores, conocemos la escena, que la Virgen María dice al niño Jesús, tu padre y yo te buscábamos angustiados. Pero San José no dice nada. Y María se queda sin palabras ante la respuesta de su hijo. Ella guardaba todas estas cosas en su corazón. Se sabe que volvieron a Nazaret, Jesús vivió bajo su autoridad y que el niño Jesús iba creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Ya no sabemos más de San José, pero sabemos lo suficiente. Después de María, Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto espacio en el magisterio pontificio como José, su esposo. Mis predecesores, dice el Papa Francisco, han profundizado en el mensaje contenido en los pocos datos transmitidos por el Evangelio. Nos habla de Pío IX, que fue el que le declaró patrono de la Iglesia Católica. Pío XII lo presentó como patrono de los trabajadores. Juan Pablo II escribió también una carta que tituló El custodio del Redentor, y el pueblo lo invoca. A José le pedimos que nos conceda una buena muerte, porque imaginamos que en su trance final pues le acompañaron su esposa, la Virgen María, y su hijo Jesús. Pues qué mejores compañeros que nos acompañen a la hora de la muerte. Por eso San José le decimos que es el aguado de la buena muerte. Bueno, pues en 1870 Pío IX lo declara patrono de la Iglesia Católica,
Y dice aquí el Papa Francisco, pues como dice Jesús en el Evangelio, la boca hable de aquello de lo que está lleno el corazón. O sea, de la abundancia del corazón habla la boca. Dice, pues eso es lo que quiero hacer yo, dice el Papa Francisco. Me nace del corazón hablaros de San José. Quiere decir que él no va a hacer aquí un tratado de josefología, sino lo que le nace del corazón. Y dice él, para compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre la figura extraordinaria tan cercana a nuestra condición humana. Este deseo ha crecido durante estos meses de pandemia, en los que podemos experimentar en medio de la crisis que nos ha golpeado, que nuestras vidas están entretejidas y sostenidas por personas comunes corrientemente olvidadas, que no aparecen en las portadas de los diarios y de las revistas ni de las grandes pasarelas del último show, pero sin lugar a dudas están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia: médicos, enfermeras y enfermeros, encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos, pero tantos otros que comprendieron que nadie se salva sola. Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico, sino corresponsabilidad. Cuántos padres, madres, abuelos y abuelas, docentes, muestran a nuestros niños con gestos pequeños y cotidianos cómo enfrentar y transitar una crisis, readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración. Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el bien de todos. ¿Qué quiere resaltar el Papa Francisco de San José? Pues eso que también dijo el Papa cuando escribió esta carta para volver a hacer una llamada a la santidad. Carta apostólica preciosa, Gaudete et Exsultate, en la que habla, si os acordáis de esta expresión que él utiliza, los santos de la puerta de al lado. ¿Os acordáis de esta expresión que utiliza el Papa? Que dice, bueno, pues hay muchos santos que son pues tu abuelo, tu madre, tu padre, a lo mejor tu esposo, tu esposa, que han dejado una huella, un rastro de santidad en la vida, pero que no son conocidos. Este es San José, el santo del que menos sabemos, pero es el santo más importante, porque ha cuidado a los más importantes, que son a María y a Jesús. ¿Qué sabemos de él? Nada, más que su obediencia, su disponibilidad, y que eso, a buen seguro, ha cuidado a estos dos. Esto es lo que el Papa le llama la atención de San José. Y entonces dice, veis, si la vida nos hemos dado cuenta de que no depende solo de los grandes personajes, sino de la gente ordinaria. Porque sé que sería de nosotros, pues eso, si un transportista no trae el gasoil, si uno que mantiene el abastecimiento de agua de Valladolid no va a revisar los filtros, y tantísima gente que hace cosas. Claro, nosotros abrimos el grifo de agua y no sabemos que detrás de eso hay montones de personas que están levantando el alcantarillado, arreglando fugas, revisando filtros, poniendo esto, poniendo lo otro, para que tú abras el grifo y te laves los dientes. Tantas cosas. Bueno, pues la figura de San José nos ayuda a incluso a valorarnos a nosotros mismos, que a veces nos puede parecer que nuestra vida es insignificante, porque no somos, no sé, grandilocuentes. Bueno, San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. Esto es lo que el Papa Francisco quiere poner ante nuestra mirada. Fijaos que cuando él quiere hablarnos de San José, en definitiva nos está hablando de nosotros. Es decir, no es tanto, vamos a hablar de San José, está bien, sino vamos a hablar de nosotros.
San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en segunda línea tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. Es decir, hablar de San José es hablar de nuestra vida, preciosa a los ojos de Dios, fundamental. Por eso Dios quiso que la Virgen María y el niño Jesús tuvieran a San José. Podría haber sido madre soltera, la Virgen María. 7 puntos sobre San José. Primero, Padre amado. Y aquí el Papa recuerda cómo en la historia de la Iglesia, la grandeza de San José consiste en el hecho de que fue esposo de María y el padre de Jesús. En cuanto tal, entró al servicio de la historia de la salvación. San José es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo cristiano. Ese hasta el nombre de José, que está muy extendido entre los varones y entre las mujeres. Las iglesias dedicadas a San José. Sabéis que la iglesia de la Sagrada Familia de Barcelona, quizás el templo más emblemático de los tiempos modernos, el proyecto inicial comenzó siendo una ermita, una iglesia dedicada a San José, una cofradía dedicada a San José. Y luego en la iconografía, por lo vemos, siempre representado a San José, siempre ha estado muy presente en la vida del pueblo cristiano. Y recuerda aquí el Papa Francisco este afecto que Santa Teresa de Jesús tenía a San José, que decía que nunca le había negado nada de lo que le había pedido Santa Teresa. Por eso el primer convento que ella funda, fue en Ávila, lo dedica a San José, que todavía existe. Y el resto de los conventos que ella fundó también se los dedicó a San José, excepto el de Valladolid, que se llama de la Concepción del Carmen. Por eso ella se encomendaba siempre a San José. Hay una expresión que se toma de la Sagrada Escritura cuando José, el hijo de Jacob, ¿os acordáis? El preferido de su padre, que le había comprado una túnica muy bonita, sus hermanos le tenían envidia. Y entonces, cuando estaban en el campo, cuidando las ovejas, pues este que era el preferido de su padre, pues no iba a trabajar al campo, claro, ni a cuidar ovejas. Entonces, cuando fue a buscar a sus hermanos, le dijeron: mira, mira, ahí viene el soñador. Le dice: oye, ¿por qué no le cargamos? Le matamos, decimos que le ha matado una fiera. Esta Sodoma se acuerda de él. Le ha matado una fiera y ya está. Bueno, al final os acordáis que deciden no matarle, sino venderle. Y le venden como a los mercaderes que pasaban por allí, iban a Egipto. Y en Egipto, pues el pobre José, protegido por Dios, empieza a prosperar. Empieza a prosperar hasta que le hacen casi virrey de Egipto. Y entonces, cuando vino aquella hambruna, como Egipto tenía sus almacenes de trigo, pues todo el mundo iba a Egipto a comprar trigo. Y entonces, cuando le iban a pedir al faraón, él decía: id a José, id a José, id a José. Entonces también sus hermanos bajaron a Egipto a comprar trigo porque había malas cosechas, y también les dijo: id a José. Y es esta expresión, ite a José, que hace referencia a este tiempo de hambruna que se pasó en Egipto, cuando la gente pedía para el faraón y él respondía: id donde José y haced lo que él diga. Bueno, pues esto se ha atribuido también a San José como este protector de la Iglesia, que acudiendo a él pues encontramos protección, como encontraron los hijos de Jacob, hermanos de José, cuando bajaron a Egipto a por trigo. Por eso podemos decir, dice el Papa Francisco, que San José es como una pieza que une el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Entonces lo decimos de Juan el Bautista, lo podemos decir también de San José, al que desde siempre o desde bastante tiempo se le dedica el mes de marzo, pues que su fiesta está el 19 de marzo. Los miércoles suelen dedicarse como día de especial devoción a San José, y es muy conocido también los 7 domingos de San José, que se hace recordando, igual que están los 7 dolores de la Virgen, los domingos de San José se recuerdan, vamos a decir, los gozos y las penas, o las penas y los gozos de San José, y son 7 domingos anteriores a la fiesta de San José. Por tanto, un santo muy querido en la Iglesia, muy querido. Segunda cosa que dice el Papa de San José: Padre de la ternura. José vio a Jesús progresar día tras día en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Como hizo el Señor con el pueblo de Israel, dice el profeta Oseas: yo era para ellos como aquel que enseña a caminar a un niño y lo toma en brazos. Era para él como el padre que alza a un niño hasta la mejilla y se inclina para darle de comer. Jesús vio la ternura de Dios en San José. Es decir, como las cosas no son teorías, es decir, podríamos hablar de la ternura, pero si no es cuestión de hablarla, es verla. Podemos hablar, tú imagínate una persona que tienes que explicar ¿qué es el cariño? Si no es que te lo expliquen, es que lo veas. Si no es que te lo cuenten, es que lo experimentes. La misión de los padres, del padre varón, del padre, tiene una misión muy importante: que los hijos puedan ver en vosotros la imagen de Dios Padre. ¿Cómo voy a hablar o cómo podemos hablar a un niño de Dios Padre si a lo mejor no tiene o está ausente? ¿Cómo podemos hablar de Dios como Padre bueno si su Padre, el de este niño, le castiga, le pega, le insulta, le desprecia? Siempre de ser un padre que es un autoritario. Por eso la figura masculina es muy importante en la vida de los niños. Como puede decir, bueno, pues este niño se ha quedado huérfano. Entonces siempre es importante que alguien, un varón, haga de padre. Hay una tendencia hoy, como todos somos tan, en la sociedad vamos como a bandazos. Inconscientemente la figura del varón está quedando un tanto relegada, incluso despreciada, incluso pensando, no sois necesarios, no os necesitamos. Va creciendo un poco así como esta especie de tendencia. Por eso la figura de San José es tan importante. Dios no quiso que su hijo se criara solo con una mujer. Quiso que para él también hubiera un padre. Y Jesús, que era un niño y tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a leer, tuvo que aprender a comer, tuvo que aprender a rezar. ¿Quién le enseñó a Jesús las oraciones? Pues las aprendió en casa, con María y con José, y las aprendió en la sinagoga de su pueblo. Por eso le vio crecer al niño Jesús. Le vio crecer en estatura, iba creciendo el chiquillo, le quedaban cortos los pantalones. Creció en sabiduría, iba comprendiendo las cosas de la vida y las cosas de Dios. Iba a la sinagoga y le explicaban, y dirían, mira qué chico más espabilado, cómo va entendiendo, cómo se va dando cuenta de las cosas. Iba poco a poco. ¿Por qué aparece el pasaje del Evangelio que a los 12 años? Porque a los 12 años, a los niños judíos, se hacía un examen. Más que un examen a ellos, era como un examen a sus padres. Por eso a veces no examinan a los alumnos, examinan a los colegios. ¿Os dais cuenta?
Oye, este colegio, los chicos que han hecho la EBAU han aprobado todos. Entonces ya estás haciendo una evaluación del cole. De alguna manera aquí se hacía una evaluación de los padres. A ver qué tal te ha enseñado tu padre, hijo, la ley santa de Dios. A ver qué tal. Y por eso Jesús, cuando está en el templo, entre los doctores, estaban impresionados de las preguntas que les hacían. Él les preguntaba. Y de las respuestas que daban. A los 12 años. Entonces se les consideraba ya como adultos en la fe. Por eso San José vio como su hijo iba creciendo. Casi podríamos decir, estaría orgulloso de que su niño era muy listo. San José, como padre, enseñó a Jesús la imagen de Dios. Y dice aquí el Papa Francisco, Jesús vio la ternura de Dios en San José. Y cita un salmo: como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por los que lo temen. En la sinagoga, durante la oración de los salmos, José ciertamente habrá oído el eco del Dios de Israel, que es un Dios de ternura, que es bueno para todos, y su ternura alcanza a todas las criaturas, y su misericordia llega a todos. Por tanto, la historia de la salvación se cumple creyendo contra toda esperanza a través de nuestras debilidades. Dice aquí el Papa Francisco, porque al hablar de la ternura, siempre pensamos que la ternura, pues eso es como un punto de fragilidad, como un punto de debilidad. Dice aquí el Papa Francisco que la historia de la salvación se realiza a través de nuestras debilidades. Nosotros pensamos que Dios solo elige a los fuertes, a los santos, a los héroes, a los virtuosos. Dios elige a los débiles. ¿Para qué? Dice San Pablo, pues para confundir a los fuertes. Pensad en el rey David, el que no contaba a nadie que iba a ser el rey. Y cuando aparece ahí el chico con cara de niño, guapo y tal, dice, este es. ¿Y cómo vence al gigante Goliat? Pues con su habilidad. Pero vamos, que donde pone el ojo, te pone la piedra. A través de la debilidad Dios realiza la salvación. Por eso no tenemos que tener miedo a nuestras debilidades, a ser insignificantes. Quizás cada día la Iglesia, quizá, no lo sé, seremos más insignificantes socialmente. A lo mejor no nos tienen en cuenta para muchas cosas ya. Los gobiernos toman decisiones, la sociedad va, ¿sabes? A lo mejor somos más insignificantes, una iglesia más débil, no cuentan con nosotros. La mayoría de los designios de Dios se realizan a través de la debilidad, incluso a pesar de nuestra debilidad. Por eso cita aquí el Papa Francisco a San Pablo cuando dice para que no me engría, tengo una espina clavada en el cuerpo, un emisario de Satanás que me golpea para que no me engría. 3 veces le pidió al Señor que me la quite, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. La debilidad de San José, un santo cotidiano, de la vida cotidiana. San José no era ni de la nobleza, ni era fariseo, ni era escriba, ni era un hombre famoso, un trabajador, un hombre normal. Si esta es la perspectiva en la que Dios quiere realizar su obra, debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con inmensa ternura. Esto lo hablaremos también mañana. Es decir, compadecernos de nuestras debilidades. Hay una antífona que se reza el Martes Santo, antes del Evangelio, y dice, Salve Rey nuestro, solo tú te has compadecido de nuestras debilidades. Solo tú. Porque a veces ni siquiera nosotros vemos nuestras debilidades y no queremos ser. Vemos nuestros puntos flacos, queremos aparecer héroes. Por eso a veces la vida matrimonial es muy difícil.
porque no aceptamos nuestra debilidad, porque no aceptamos la del otro, porque no la miramos con ternura. A veces vivimos la vida con mucha exigencia, porque queremos ser un matrimonio fuerte, valiente, decidido, donde aquí nunca hay crisis. Entonces pues hacemos un poco el paripé, porque queremos ocultar nuestras debilidades, queremos ocultar nuestros fallos. Y entonces a veces hacemos un mundo en apariencia. Amar con ternura nuestras debilidades. La ternura es el mejor modo de tocar lo que es frágil en nosotros. Qué bonita que es, ¿no? Lo delicado, lo bonito, lo que amamos, es frágil. ¿Cómo se coge a un bebé? Dicen, cuidado, 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 con cuidado. La ternura es el mejor modo de tocar lo que es frágil en nosotros. Claro, porque si tú comprendes que tus hijos son muy débiles en esto, pero eres muy exigente, muy duro con ellos, se rompe la relación. Si sabes que tu mujer o tu marido tiene un punto de debilidad, que siempre cae en lo mismo, que siempre se equivoca en esto, que siempre tal, y tú no lo tratas con ternura, sino con exigencia, con brusquedad, pues eso se rompe. ¿Dónde vio Jesús la ternura de Dios? En San José. Por eso cuando vemos esas miradas llenas de ternura de San José en el portal de Belén, esa mirada, ahí está San José, que se le cae la baba. Así está Dios mirándonos a nosotros. También a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto. Pues eso es angustia que él sintió cuando se dio cuenta de que su mujer estaba embarazada. Algunos piensan, yo soy de esa teoría, de que San José, antes de aquel sueño, cuando decide repudiarla en secreto, es que él sabe que esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo y él se vio indigno, como diciendo, a mí no me han dicho nada, yo me retiro, que creo que estoy estorbando. Como diciendo, no soy digno yo de estar junto a la mujer que va a ser la madre del Mesías. Entonces él vivió esa angustia de qué hacer. Pues a través de esa angustia pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto. Así José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Dios puede actuar incluso a través de nuestros miedos. Acabamos de meternos en el pellejo de Jesús en Getsemaní, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo a ceder a Dios el timón de nuestra vida. Pero que Dios San José, toma, lleva mi vida. Yo había pensado esto, yo había pensado honestamente, yo me retiro, repudio a María en secreto y Dios renuncia a nuestro proyecto de casarnos. Y de repente Dios dice, no, todo lo contrario he pensado yo. Llevar el timón de nuestra vida. Por tanto, San José es el padre en la ternura. Tercer punto, padre en la obediencia. Bueno, pues José decide obedecer a Dios, lo que le manda. A través de los sueños, pues le va diciendo lo que tiene que hacer. Y lo que dice en el Evangelio es que San José se despertó, hizo lo que le había dicho el ángel. Llevarse a María, huir a Egipto, volver de Egipto, subir a Nazaret. En cada circunstancia de su vida, San José supo pronunciar su hágase en mí. Igual que dijo la Virgen María, hágase en mí según tu palabra. San José lo decía también, aunque en el Evangelio no aparece, pero San José es, cuenta Jesús en una parábola, ¿no? Que dice, un señor tenía 2 hijos, mandó al mayor, hijo, vete a mi viña, y no fue. Dijo, voy, y no fue. Y el otro le dijo, hijo, vete a la viña, y dice, no quiero, pero luego fue.
José no es ni uno ni otro de estos. San José es el que se le mandó y obedeció. La vida oculta de Jesús, bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. Es decir, todo lo que vemos en Jesús lo he ido aprendiendo de San José. Vemos que figura más importante, por eso os digo la importancia que tiene un padre en la vida de sus hijos. Y el niño Jesús, era el San José que era su padre, pues como todos los niños, su padre lo era todo. Y fue aprendiendo de él. Hasta que con 12 años se revela en la Escritura, como Jesús ya toma conciencia de que hay otro padre. Que también es muy importante que los hijos, a los que educan los padres, vayan tomando conciencia de que hay otro padre. Y por eso Jesús dice, no llaméis padre a nadie en la tierra, sino solo al del cielo. Y que los padres también tienen la misión de ir mostrando al otro padre, del que todos somos hijos. Y esto también lo hizo San José, aunque es verdad que en Jesús hay una especial revelación, una especial relación, puesto que es el Hijo único del Padre. Y por tanto, Jesús, dice en la carta a los Hebreos, aprendió sufriendo a obedecer. Y también le tocó obedecer a San José. Y ahí fue practicando la obediencia. ¿Por qué? Pues porque en la vida las cosas no se improvisan. Si desde niño vas enseñando a un niño a la disciplina, a la obediencia, pues cuando llega más mayor, pues lo tiene ya ensayado. Y como que Jesús, si tuvo como padre a San José, pues San José le fue enseñando como padre. Padre en la acogida. Bueno, pues es el que acogió a María en su casa. O sea, acogió a María sin poner condiciones previas. Confió en la palabra del ángel. La nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad lo aprendido por la ley. Porque la ley decía que a las adúlteras hay que repudiarlas y apedrearlas. Esto lo dice la ley. Pues a lo mejor San José se vio entre la espada y la pared. Oye, que esto dice la ley, pero me dice el ángel que no lo haga, que la tome por esposa. ¿Cómo voy a tomar por esposa a una que es adúltera? No, pero me ha dicho el ángel que no es adúltera, que es por obra del Espíritu Santo. Pues fijaos cómo, ya que el Papa le hace superar a la caridad lo aprendido por la ley. Y hoy en este mundo donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente, José se presenta como figura de varón respetuoso, delicado, que aun no entendiendo toda la información, se decide por la fama, dignidad y vida de María. Y en su duda de cómo hacerlo lo mejor, Dios le ayudó a estar iluminando su juicio. Como Dios le ilumina, le ayuda a tomar la decisión. Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. La vida espiritual de José no nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge. Esto me parece muy importante también, porque a veces para aceptar las cosas lo tenemos que entender todo y pedimos muchas explicaciones. Y cuando pedimos muchas explicaciones es que no nos fiamos. Eso rompe la desconfianza, rompe la relación conyugal. La deteriora, la mina, porque si no hay confianza, bueno, tú fíjate, pues no, a mí explícamelo. ¿Qué hace San José? Confía una vía que no nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge. Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es, para hacer sitio incluso a esta parte contradictoria, inesperada o decepcionante de la existencia. La venida de Jesús en medio de nosotros es un regalo del Padre para que cada uno pueda reconciliarse con su propia historia, aunque no la comprenda del todo.
¿Por qué me pasó esto en la infancia? ¿Por qué nos pasó esto al comienzo del matrimonio? ¿Por qué nos pasó esto con nuestros hijos? ¿Por qué nos ha pasado esto? Pues es que no entendemos por qué nos equivocamos en esto, por qué metimos la pata en aquello. Pues aunque no lo comprendamos, también aceptar nuestra propia historia, aceptar que hemos podido meter la pata, aceptar que el otro, ¿por qué nos ha tocado esto? ¿Por qué nos pasó esto? ¿Por qué nuestro matrimonio? ¿Por qué Dios ha permitido esto? Pues muchas veces no entendemos. El Señor nos invita a acogerlo, a reconciliarnos con nuestra historia, a no juzgarla. José, hijo de David, no tengas miedo. Acoge a María, tu mujer. Tenemos que dejar de lado nuestra ira y decepción y hacer espacio a lo que no hemos elegido, pero está ahí. ¿Cuántas cosas no elegimos en la vida? Voy a decir, casi ninguna. Casi ninguna. Lo que nos va tocando, lo que va sucediendo en la vida, irlo acogiendo, irlo acogiendo. Que no San José, que ni en su mejor sueño podía imaginar lo que le iba a pasar. Y luego huye a Egipto, ven para acá, no vete para allá, sube, baja. ¿Qué iba a decir a este pobre hombre que... Claro, a veces decimos, anda, que si sé yo que me va a pasar esto, no me meto en esto. Anda, que si sé yo que esto iba a ser así, pues eso menos mal que no lo sabemos, porque si no, no tengas miedo, dice el ángel. Hacer espacio a aceptarlo. Dice el Papa, sin resignación mundana. No es una resignación, bueno, pues me ha tocado esto. No, hay que acoger las cosas con esperanza y ver en todo ver un poco el designio de Dios. Porque si no parece que vivimos bajo la fatalidad. El realismo cristiano, que no rechaza nada de lo que existe. Porque a veces nos pasa que no queremos aceptar la realidad y vivimos un mundo idílico o ilusorio. Porque cuando no aceptas lo real, entonces tienes que aceptar que tu hijo que es así, que no va a sacar los estudios, o que tu hijo es así, o que te ha pasado, que tu hijo se ha casado, que es así. A veces no queremos aceptar la realidad, o que tienes una enfermedad, o que aceptarlo, no tener miedo. Que Dios elige la debilidad para realizar su obra. Dice San Pablo, sabemos que todo contribuye al bien de quienes aman a Dios. Todo. Por eso aceptarlo, no escandalizarnos ni de nuestros pecados, ni de los pecados de los demás, ni de los fracasos, ni aceptarlo. Aceptar que las cosas no las elegimos, que van saliendo así. Entonces, lejos de nosotros el pensar que creer significa encontrar soluciones fáciles que consuelan. San José no lo tuvo nada fácil. Yo creo que lo tuvo bastante complicado. Y se puede decir que Dios le complicó la vida. Por tanto, la fe que algunos dicen que es una especie de como de amortiguación de los que facilita las cosas, no. La fe nos enseña, como vemos en San José, que no buscó atajos, sino que afrontó las cosas. Lo que acontecía, asumiendo la responsabilidad de las cosas. Por eso no podemos pensar que creer significa encontrar soluciones fáciles. No. La fe nos da la fortaleza para afrontar las cosas. Eso lo vemos en San José. La acogida de San José nos invita a acoger a los demás sin exclusiones, tal como son, con preferencia por los débiles, porque Dios elige lo débil del mundo, dice San Pablo. Quinta cosa que dice el Papa Francisco de San José: padre de la valentía creativa. Bueno, pues mirad, no sabemos qué tal les fue en Egipto a estos. No sé si hicieron un viaje a ver las pirámides o qué hicieron, pero vamos, imaginamos que bien no lo pasaron. De repente vas a dar luz a tu pueblo y dices, no tienes que volver al otro, tienes que ir para allá. Vivir en una tierra extranjera,
Imagino pues que buscarían esos judíos de la diáspora, intentando, fijaos, huir con un bebé, una mujer, con lo opuesto. ¡Hala! Cruza la frontera, mira a ver los soldados, que preguntan, ¿dónde vais? Bueno, pues San José le tuvo que echar imaginación, ¿eh? ¿Tú te imaginas ahora que tienes que ir a Egipto y dices, pues si no sé egipcio, si no sé leer jeroglíficos, si no sé hablar inglés, ¿cómo le digo al de la frontera dónde vas? ¿Cómo pido pan? ¿Cómo pido agua? ¿Dónde dormimos? Oye, San José tuvo que ser un tío espabilado. Es lo que llama el Papa valentía creativa. Como diciendo, oye, hay que sacar esto adelante. Pues Egipto, pues Egipto. Cuando a veces oigo los españoles que emigraron en los años 40, 50 a Suiza, señores de pueblos de Salamanca, del mío, del otro, a Suiza, a hablar. ¿Qué se habla en Suiza? Pues tenían que trabajar. Y sé que decía una señora, se burlaban de nosotros, porque claro, no les entendíamos. A lo mejor nos mandaban, coge ese cubo de agua, y no la entendías. Pues a José le pasó eso, fue una tierra extraña, un lenguaje extraño. Pues le echó imaginación. Sabía que transformar un problema en una oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la divina providencia. El Evangelio, que es buena noticia, consiste en mostrar cómo, a pesar de la arrogancia y de la violencia de los gobernantes terrenales, Dios siempre encuentra un camino para cumplir su plan. Es decir, que parece que aquí los que gobiernan, pues eso, era Herodes, que tuvo que cambiar Dios los planes, porque Herodes se enfadó y quiso matar al niño. Y pensaría Dios, vaya, me ha fastidiado el plan. Pues no, Dios se sale con la suya. Por eso también ante la situación política que vivimos, está, o las que nos toquen, pensad en la vida de San José. Dios se sale con la suya. Así que nos dé valentía creativa para vivir este momento. De confinamiento, de aforos, de limitaciones. Pienso que esto que estamos haciendo este fin de semana, pues es un acto de valentía creativa. No podíamos hacer los secretos espirituales en una casa de convivencia, no podíamos, pues lo hacemos aquí. Ya está, hemos hecho imaginación, hemos salido de... ¿Que no nos dejan hacer la misa así asado? Bueno, pues le echamos imaginación, le echamos un poco de cara también. Valentía creativa, que es lo que le tocó a San José. Para pensar que los gobernantes, los que mandan, no se van a salir con la suya. Que Dios está por encima de todo. Esto es lo que nos enseña San José. El Evangelio no da ninguna información sobre el tiempo que pasaron en Egipto. Sin embargo, lo cierto es que habrán tenido necesidades de comer, encontrar casa, trabajo. No hace falta mucha imaginación para llenar el silencio del Evangelio respecto a esta época. La Sagrada Familia tuvo que afrontar problemas concretos, como todas las familias, como muchos de nuestros hermanos y hermanas migrantes. A este respecto, creo que San José es realmente un santo patrón especial para todos aquellos que tienen que dejar su tierra a causa de la guerra, el odio, la persecución y la miseria. Debemos preguntarnos siempre si estamos protegiendo con todas nuestras fuerzas a Jesús y a María, que están misteriosamente confiados a nuestra responsabilidad, a nuestro cuidado, a nuestra custodia. Bueno, fijaos cómo cuidaron San José de María y de Jesús y cómo María y José cuidaron a Jesús. La Iglesia, dice el Papa, no puede dejar de amar a los más pequeños porque Jesús ha puesto su preferencia en ellos, se identifica con ellos. ¿Qué es lo que hizo San José? Cuidar al niño Jesús, a un bebé, al más débil. 6. Padre trabajador. León XIII escribió la encíclica social, la primera, Rerum Novarum. San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él, Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan, que es fruto del propio trabajo. También Jesús aprendió la dignidad del trabajo, el valor del trabajo. De ahí lo aprendí. Por eso decía Jesús, Dios sigue trabajando, yo no hago mi obra, he venido a hacer lo que me manda mi Padre. Él aprendió a obedecer a San José, Jesús.
Por eso San Pablo decía con mucha verdad, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Bueno, 7 y última, padre en la sombra. Claro, como trabajaba, pues luego se tumbaba a la sombra de un árbol, ¿no? ¿Será esto padre en la sombra? El escritor polaco Jan Dobraczynski, seguro que griego lo pronuncia mejor, en su libro La sombra del padre noveló la vida de San José. Don José Delgado Baeza siempre nos la recomendaba esta novela, sobre la sombra del padre. Entonces, utiliza esta imagen para decir que San José aparece como este padre que con su sombra protege a su hijo. Es lo que viene a decir. La imagen evocadora de la sombra define la figura de San José, que para Jesús es la sombra del Padre Celestial en la tierra, el que lo auxilia, lo protege y no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos. En la sociedad de nuestro tiempo, los niños a menudo parecen no tener padre. También la Iglesia de hoy necesita padres. La amonestación dirigida por San Pablo a los Corintios es siempre oportuna. Podréis tener 10.000 instructores, pero padres no tenéis muchos. Y cada sacerdote u obispo debería poder decir como el apóstol: fui yo quien os engendré para Cristo al anunciaros el Evangelio. Y a los Gálatas les dice: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida y de la realidad. Quizás por esta razón la tradición también le ha puesto a José, junto al apelativo de padre, el castísimo José. No es una indicación meramente afectiva, sino la síntesis de una actitud que expresa lo contrario a poseer, adueñarte de la vida del hijo. San José es algo grande, un padre es lo que llamamos la autoridad, es ayudar a crecer. Autoritas, viene de auge, ayudar a que el niño crezca. A veces hay padres que lo único que hacen es no dejar crecer al niño. Parece que un padre tiene envidia que el hijo sea mejor que él, que sepa más que él, que sea más inteligente que él, que haga las cosas mejor que él. Estar a la sombra es proteger y ayudar a crecer, a no dominar la vida del hijo, a no ser ese amor posesivo. El amor que quiere poseer al final siempre se vuelve peligroso, aprisiona, sofoca, hace infeliz. Dios mismo amó al hombre con amor casto. Nunca se puso en el centro. El mundo necesita padres, rechaza a los amos, es decir, rechaza a los que quieren usar la posesión del otro para llenar su propio vacío. Rehúsa a los que confunden autoridad con autoritarismo, servicio con servilismo, confrontación con opresión, caridad con asistencialismo, fuerza con destrucción. Toda vocación verdadera nace del don de sí mismo, que exige maduración del simple sacrificio. Esto es lo que decíamos esta mañana, ¿no? Con esto hemos comenzado, con esta frase: el hombre se realiza plenamente en el don sincero de sí mismo a los demás. El amor casto es el amor que no es posesivo, es el amor que se dona. Y la vocación verdadera nace, dice aquí el Papa, del don sincero de sí mismo. El ejercicio de la paternidad no es un ejercicio de posesión. En cierto sentido, todos nos encontramos en la condición de José, sombra del único Padre Celestial que hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos, y sombra que sigue al Hijo. Bueno, como es la hora y ya hemos acabado, no consistía en leer todo el documento, sino mostraros un poco.
Vamos a concluir con esta oración a San José. Yo me eduqué en el Colegio San Agustín, los agustinos recoletos, y todos los sábados por la tarde rezábamos el rosario, cantábamos la salve y una salve a San José. Siempre. No recuerdo por mucho, pues la compondría un fraile y la cantábamos ahí en el colegio. Bueno, hacemos esta oración a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Bueno, pues voy a lo siguiente. Mañana nos vemos aquí a las 11. 11 menos cuarto. Sí. Sí, aquí. Yo creo que si queréis rezamos laudes aquí. Tenemos la charla aquí, la oración que hacemos sobre el Evangelio y luego ya subiremos a misa de una. Pues nada.